Pero esa es la cosecha. Sí, así es. Hoy vamos a estar hablando de la canción que todo el mundo le dice, Alza tus ojos y mira, que realmente se llama La Cosecha. Así es, así es. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado de este otro episodio de Historia de la Música Cristiana, donde traemos a todos los musicólogos del área para que hablemos de una canción, y esta fue la que elegimos por muchas razones, es un clásico, pero mi amigo Misael, un aplauso para Misael. Hey, Cricket. Un aplauso para Misael, que nos acompaña hoy, y con él vamos a estar hablando de La Cosecha. Bienvenido, Misael, ¿cómo has estado estos días? Bien. Años. Bien, gracias a Dios, honestamente estamos. El productor se equivocó, Que Ajá. quede claro que el productor se equivocó. Ay, sí, no, a propósito le puso los... Así es. Sí. ¿Cómo has estado todo este tiempo? Bien, gracias a Dios, bendecido y honestamente pues Dios ha sido bueno en mi vida y feliz, casado. Mucho cambio, casado. Sí, y ya con hijos también. Con razón los amigos no te hemos visto. Sí, honestamente, cuando uno... Hay etapas de la vida, ¿no? Hay una cierta etapa. Estamos jóvenes, luego nos casamos y ya hay cosas... Misael, aquí ahorita estamos grabando aquí en Virginia, para los que nos escuchan en las redes. Yo vengo desde Maryland, estamos aquí cerquita. Pero Misael, les adelanto, él tenía una banda de música cristiana aquí local que se llamaba One Way Band. One Way Band, así es. Y anduvo por todos lados, por todo el este de Estados Unidos. Creo que ustedes salieron del Sí, este. creo que hemos recorrido como unos 17 estados, creo. Wow. 17. Yo creía que, o sea, yo me acuerdo de haberlo visto en, por ejemplo, New Jersey, Pensilvania, West Virginia. West Virginia. Que ese es mi territorio, donde yo, lo más que llegué yo. Sí. Con mi banda de música que tuve. ¿Y ustedes a qué estado llegaron? Llegamos a North Carolina, Sur Carolina. Llegamos también a Pensilvania, Filadelfia, New Jersey, New York. Y llegamos hasta Massachusetts. Ya agarraron un avión. Sí, bueno, para Massachusetts fuimos todavía. Entonces, Manejando. Bonitos viajes porque uno va con los amigos, Ustedes andaban su propio sonido, ¿verdad? Sí. Algunas veces, en algunos lugares. Sí, más que todo aquí, todo lo que es el área, lo que es Pensilvania, todos esos lugares, sí. West Virginia, íbamos a 3 horas, sí. Íbamos aquí por ¿No les pasó alguna vez de que le decían, no traiga instrumentos, siervo, aquí tenemos? Y qué sorpresa. Claro. El meme, ¿has visto? No traiga siervo, aquí tenemos. Y está el pedazo de batería. El pianito así, como este que tengo yo de juguete. Sí, sí ha pasado. Honestamente nos dijeron que tenía equipo de sonido, pero nunca nos dijeron que la batería estaba descompuesta. Solo decían que tenía batería. Una batería. Y cuando llegamos no tenía básicamente nada. Entonces... O llegas y le dices al pastor, tal vez es una batería más o menos, pero ¿y tienen bateristas? No, fíjese que nadie toca. Esa batería ha estado ahí hace años. Así y llega el baterista recién a... Uh-huh. Y lo peor es que llegamos a esa actividad porque tenemos otra actividad en la tarde. Y nos tocó improvisar y gracias a Dios el baterista Evis Quiñones, le saludamos donde esté. Un saludo. Muy humildemente dijo, bueno, vamos a improvisar. Entonces y había otro pianito así, un Casio, y tenía la batería. Wow. Entonces tocó salvar con la batería y llevaba la batería ¿Te imaginas? en el piano, sí. ¿Con dedo? Con dedo, sí. Pero lo hizo bien, o sea, no estuvo tan mal porque... No, claro. Ya llevaba Es que es el músico. Sí, entonces... Justo de eso estábamos hablando. Fíjate que yo andaba un cuate amigo mío, ¿verdad? Andábamos 3. Éramos 3, pero no quiero decir qué instrumento era, pero ese hermano que andaba con nosotros, nosotros éramos batería, guitarra acústica, piano tocaba su servidor y batería, guitarra, piano y bajo, lo clásico. ¿Sabes que nosotros anduvimos por muchos años sin bajista? Sin bajista. Porque teníamos una mala suerte de que los bajistas que andaban con nosotros eran bien picky. Bueno, ¿quién era el bajista de tu banda? Bueno, el bajista era Josh. Josh anduvo. Antes de Josh. Ese Josh es bien picky también. Josh y... Saludos para Josh. Josh, sí, no, honestamente es una bendición. No, él es una bendición. Sí. Pero el bajista que yo andaba, a cualquier iglesia donde íbamos, ¿verdad? A cualquier lugar, evento donde íbamos, quedaba viendo el speaker así con desprecio del que tenía.
en eso vamos a tocar. Sí. Me hubieras dicho, hubiera tenido, porque él tenía un speaker, pero era bien grande. Sí. Y, tú sabes, el sonido de antes eran speakers grandes, ahora todo es más como compacto, ¿verdad? Sí, definitivamente. Pero siempre quedaba y con una cara y se ponía rojo. O sea, el man quería todo pro. Y tal vez, sí, a veces tocas en lugares grandes y todo, que necesitan como bastante sonido y te puede frustrar como músico si no te alcanzas a escuchar lo que estás tocando, ¿verdad? Así es, sí. Pero tocábamos en iglesias donde el bajista se escuchaba bien, pues. Pasaron a tocar los hermanos primero y de ahí íbamos nosotros y quedaba viendo el speaker. Nos cansamos de él por eso, porque era muy picky. No, honestamente creo que para Muy poder exigente. servir hay que tener un corazón servicial primeramente. Obviamente, pues hay días estamos así como hace rato comentabas, de que hay lugares que no tienen... tienen equipos de sonido o tienen instrumentos, pero no están activos, ¿no? Están, no tienen músicos y no tienen mantenimiento. Entonces, sí. Pero una de las cosas que nosotros pasamos fue en Virginia Beach. Llegamos a una iglesia, por cierto, decían, hermano, no se traigan equipos de sonido, nosotros tenemos aquí equipo de sonido y nomás tráiganse esos instrumentos y también tenían batería. Sí tenían batería, pero los speakers que tenía eran como de radio, que estaban colgados en las paredes de las antiguas. Y que es como los que tienen en las escuelas también, solo para hablar. Sí, a mí me tocó tocar eso. Y no había speaker de bajo, entonces conectamos el bajo y el piano en ese equipo que tenían. Pero lo más fuerte fue y le quemamos, al final se quemó el speaker que tenía y le dejamos sin sonido a la iglesia. Entonces, ay, qué pena. pero a veces nos sentimos mal, pero al mismo tiempo dijo el pastor, no se preocupen, lo importante es que estuvieron aquí con nosotros y nos gustó que compartieran con nosotros. Entonces, y cuando ya regresamos, ya tenía su equipo de sonido. Entonces, no fue malo porque nosotros salir al quemar ese equipito que tenían, entonces a ellos les nació de comprar equipo de sonido. Entonces, si no hubiera sido así. para contratar a One Way Band, a One Way Band los andaban contratando los del sonido. Decían, voy a traer una banda de rock cristiano para que vengan a quemar lo último que hay, por fin. Sí, y entonces, ¿sabes? Hasta ahí podemos ver que hasta Dios obraba en eso, porque a veces se tienen que ser removidos ciertas cosas y esas cosas vienen hasta que haga ese cambio, ¿no? Entonces, desde ese momento vimos que la iglesia se activó más, hicieron más pro templo para comprar equipo de sonido. Entonces, hablando de eso, a todos nos ha pasado eso de que la vida todo está bien, ¿verdad? Hasta que pasa algo, ¿verdad? reactivamos nuestro chip. Te hace activarte. Yo, no sé si a ustedes les pasó, pero he escuchado testimonios de personas de que hasta que los corrieron del trabajo o hasta que les salió mal trabajaban con alguien, se decidieron ellos a tirarse, ¿verdad? Así es, ese es mi ¿verdad? testimonio también. Sí, creo que hemos empezado. Sí, eso es cierto. Yo nunca me imaginé tocar guitarra y por cierto, cada vez que toco la guitarra siento que me falta muchísimo pero también logro entender de que sin Dios no soy nada. Entonces, pero también eso pues tampoco significa que debo de poner mi parte, ¿no? Entonces, la razón que yo toco la guitarra es porque el guitarrista nunca llegó una vez. Por cierto, fue en la iglesia Nazareno que teníamos una actividad de jóvenes. Y en esa actividad teníamos el guitarrista, yo tocaba bajo para entonces. Era de esos bajistas piquis que te estoy hablando, por eso ya no tocó bajo. Sí, entonces el que tocaba piano no llegó y tampoco llegó el guitarrista, porque el guitarrista estaba a punto de casarse y fueron a buscar un vestido. Creo que empezaron buscando de aquí, de Maryland. Luego pasaron a Baltimore, no encontraron. Entonces, las novias son bien exigentes. Luego llegaron hasta Nueva York y ya no les daba chance para regresar. Entonces, y me dice, faltando 3 horas, me dice, mira hermano, no vamos a poder llegar hasta aquí en Nueva York todavía. Entonces, y háganlo como puedan. Entonces, y el pianista dijo, no, lo siento, no puedo llegar, estoy lejos. Entonces solamente quedamos batería, yo que tocaba abajo, mi primo que cantaba. Entonces, la base, ¿ve? Y era una actividad de jóvenes. Sí. Entonces... Y ahí fue la primera vez que agarré la guitarra porque por la necesidad. Pero Dios por esos cambios, ¿verdad? Sí, la verdad creo que si no hubiera pasado ese evento, entonces gracias a Dios la pastora, yo le llamé, le dije, mira, tenemos esa situación, pero mira, cuando hay personas de Dios, dicen, no te preocupes, solamente sigamos y la actividad se va a dar y se dio la actividad. Y ahí fue donde nació esta línea, miren, a ver si la escuchan ustedes.
La estaba tratando de aprender, es así. Algo así. Por ahí va, Así es, sí. en re mayor. Sí, así es. No, cuando iniciamos básicamente personas aprendices. Yo estaba aprendiendo recién también. Teníamos, digamos, los músicos, básicamente todos estábamos iniciando, ¿no? Pero lo increíble es que a la forma que Dios nos usaba, entonces Dios se iba poniendo más personas, ¿no? Entonces ya cuando vimos que yo se ajustó al proyecto, luego Evis, Jeffrey también, entonces... Ahorita los estaba viendo aquí en ese video, está bien bonito. Esa línea de piano que hice es una línea de bajo de la canción Libre Albedrío. Así es, sí. Que era una de las que más me gustaba. También la otra que decía Néstor, ¿cuál era la otra? Un camino. Un camino, sí. Ajá. Y hablan casi de lo mismo, de elegir. Sí, a elegir. dónde vas. El libre albedrío hablaba de que todos tenemos la libertad de elegir. Así es. ¿verdad? Y en este video, ahorita lo estoy viendo, ¿verdad? Para que lo vayan a buscar, está en el canal de Music Live. Y también pueden encontrar la versión en vivo en Madison Productions o Colectivo Worship. en Colectivo Worship. Ahí está. Ajá. Ahí la están escuchando. Esta sí no la van a bloquear la podemos monetizar. Ahí está todo. Esta. Qué joven salías ahí, bro. Sí. Bueno, te ves joven, pero ahí te mirabas mal. Ahí están todos arriba de un edificio. Sí, es la casa de Kevin, por cierto. Ahí vivía. Sí. Tenemos... en Baltimore. Sí, en Baltimore. La casa de Kevin. Sí. Y también la iglesia de Annandale también. Las otras tomas. Sí, las otras tomas. Y la otra toma también está en DC. Todos tenemos libertad de hacer el bien. La voz de Kevin le da ese toque, ¿va? Sí, la verdad, sí. Ajá, y en el video se trata que a un muchacho le dan un tratado, ¿verdad? Así es. Pero él va y hace otras cosas. Otras cosas, sí. Y no le van muy bien. Rompe La invitación llega a la persona, así como a todos nosotros llega la invitación y siempre nosotros literalmente ahí rompemos, simplemente no vamos a esas actividades, ¿no? Entonces, y estábamos promoviendo una actividad y luego la persona rechazó y hizo otras cosas, ¿no? Pero había una persona que decidió ir a la actividad que se está promoviendo, ¿no? Yo me recuerdo de ella. Se llama Agustina. Agustina. Valor, sí. Ella iba a una iglesia en Rockville y le dimos clases de música. Sí, era hermano del Mickey. Ajá, cierto. El primer baterista de One Way, sí. Como que todos teníamos en ese entonces, hace como unos 10 años, había muchas bandas, Sí. muchos ministerios locales. Muchos, sí, muchísimo. Lo que me gustaba de Misael es que en los eventos donde él andaba, a veces andaba yo también, ¿verdad? Y nosotros éramos 3, ¿verdad? Sí, Y de repente pasaban los Águilas de Jesucristo, un grupo de música norteña, mariachi. Sí, coincidíamos casi en las mismas actividades, los 3 grupos, así como... pero era increíble, era bonito esos tiempos porque realmente había mucho joven, había mucha... Eso de querer servir, ¿no? Entonces, y... Honestamente creo que después de la pandemia ya no se hizo mucho, pero hay muchos... Como que bajó un poco. Bajó un poco, sí. El asunto. Bueno, la canción que estábamos hablando hoy, vamos a hablar más adelante de todos esos proyectos musicales, ¿verdad? Pero ahorita, la canción que elegimos en Historia de la Música Cristiana Así es. La Cosecha. Sí, honestamente esa alabanza me marcó. Todos tenemos una historia, ¿no? Como digamos a los comienzos del Señor. Tenemos testimonios. Mi testimonio es que yo no quería ir a una actividad de jóvenes. Y mi mamá me dice, no, tienes que ir a esa actividad de jóvenes. Cada vez que me hablaban del Evangelio, yo como que no quería escuchar, prefería escuchar otras cosas, que no me... O sea, tu familia ya eran cristianos. Sí, ya eran cristianos. Mi mamá era cristiana, entonces me decía, no te preocupes, yo te lo pago todo. Y yo... yo sabía de lo que es evangelio, pero no estaba 100% convertido, ¿no? Entonces, pero como estaba joven, de 15 años, pues dije, bueno, sí, va a haber muchachas, decía en mi mente, ¿no? Le anima a mi primo también.
vamos a... No voy a mencionar el nombre de mi primo porque creo que todos lo conocen ustedes. Entonces... Pues ya está casado. Ya está casado, sí. Entonces... Y le digo, pues sí, vamos, está bien. Entonces fuimos a esa actividad de jóvenes, ¿no? Entonces llegaron de diferentes departamentos y habían como unos 150, 200 jóvenes. Entonces yo fui a esa actividad, pero no con la intención de recibir la palabra, ¿me entiendes? Entonces, y cuando llegué a esa actividad, obviamente pues estaba de curioso viendo qué actividades había, entonces... pero había un grupo que estaba practicando, así como los grupos que llegan y no están preparados. Ajá. Entonces... A última hora, haciendo la lista. Sí, pero mira, todo tiene un propósito, mira. Y uno se siente mal, dice a veces, pero ¿por qué no me he preparado antes? Pero cuando estaba practicando, escuché esa melodía. Tan, 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 tan. Pero me llamó tanto la atención y cuando ya lo cantaron, sentí algo muy fuerte en mi corazón. Yo acepté al Señor. No fue en la prédica, fue en la alabanza. Wow. Entonces, cuando yo cantaron esa alabanza, pero hubo un cambio en mí que hasta hoy por hoy puedes recordarlo eso. Puedo decir que había un antes o un después. Después de eso, hicieron un llamado también, pero no me acuerdo más del llamado, pero me acuerdo más de lo que pasó en esa noche. Entonces, el grupo no era un grupo que digamos que... era un grupo básicamente entre jóvenes también, que ellos también improvisaron algo ahí, pero salió bien, fue de bendición. Entonces, desde ese momento yo siento que tengo un propósito de vida. Siento que me abrió los ojos y vi mi llamado que era la música. Qué cosa que vos no la escuchaste por primera vez, la versión original, ni en la radio, sino que ni de la banda original en vivo. Sí, exactamente. Sino que de un grupo humilde, normal, de alabanza. Sí, humilde. Y que el intro tampoco es tan fácil. Honestamente, es fácil para un músico profesional, pero la mayor parte de músicos de iglesia tenemos que ponernos a memorizar. Sí. No, leer una partitura es más fácil. Incluso alguien que lee una partitura le lleva un poquito de tiempo. Y no es tan complicada, solo va en la menor, la, do, sol, sol sostenido. Porque eso son medios tonos como la tuya, la de... Vale, son medios tonos. Sí. Y lo mismo. Así es. Pero esa melodita, cada vez que tú la escuchas, te remonta a ese... Y la letra es muy interesante. Dice, ¿no? Alza tus ojos y mira, y la cosecha está lista. Y entonces, como que había llegado mi tiempo. Sentiste que te estaba hablando personalmente. Alza tus ojos en ese momento. Pero primero fue la melodía. Ya después viene la letra. Entonces. Y de casualidad, ¿a ti no te decían que tú ibas a ser un siervo de Dios? Que te metieras con Dios. En ese tiempo, en esa actividad nunca me dijeron nada de eso. Era como algo que Dios había puesto en tu corazón, entre tú y Dios. Básicamente entre Dios y mí. Entonces, es más, ni siquiera pasé para levantar la mano y me convertí. No, o sea, mi testimonio es diferente, por eso creo. Entonces, fue algo especial. Entonces. Pero es lo que nosotros llamamos un encuentro con Jesús. Dios, así es. Fíjate que cada vez que estoy hablando aquí, y estoy entrevistando a alguien y estamos hablando de ese momento, de ese encuentro. Néstor es bien malo porque me puso aquí un cuadro. Ahí está Jesús. Así es. Con los discípulos que van en camino a Emaús. Sí. Ellos tuvieron un encuentro con Dios y no dice qué discípulos. O sea, fue uno de los... No fue uno de los 12, creo. Sí. Fueron dos discípulos de esos que andaban ahí, ¿verdad? Quizás... Espero que hayan sido de los 120 que encontró Jesús después, ¿verdad? Pero esos discípulos tuvieron un encuentro especial con Jesús porque empezaron a platicar y no sintieron nada al principio. Así es. Ni lo reconocieron. Pero ya después, a medida que iban caminando, ¿verdad? Y platicando, dice, nuestro corazón ardía. Así es. Entonces, tú te fuiste con eso para tu casa. Así es. Ya desde que llegué a mi casa ya fue una persona muy diferente. Ya no pensaba más en... sino es que ya era un llamado muy especial. Gloria a Dios. Pero una de las cosas que tengo todavía, la lucha, a mí me cuesta muchísimo. Créeme que yo creo que en un promedio, un guitarrista que se aprende una canción en digamos, media hora, entonces yo sufro. Tengo que practicar 3 horas por lo menos para poder aprender una canción. Pero aún así, la persistencia y el favor de Dios, y eso también creo que me hace algo especial porque... Eso me hace que yo depende mucho del Señor para poder
Y por eso digo, pues es por la gracia de Dios, ¿no? Entonces, una de las cosas que tengo es llevar el compás, me cuesta mucho. Llevar el tiempo. Sí, entonces, pero Dios ha sido bueno y Amén. honestamente hemos conocido muchos jóvenes. Hoy me siento pues privilegiado, ¿no? O sea, Tú eres del tiempo, entonces, cuando tocaron Alza tus ojos, eso fue en los... bueno, eso posiblemente se ha 90s. grabado. Sí, No, cuando tú lo escuchaste. yo lo escuché como en 2001, más o menos ese año fue, más o menos. Yo tenía 15 años para entonces. 15, ¿cuántos años tienes ahorita? Se puede saber. ¿Pasa ya los 30? No, todavía no. Casi. Estás más joven. Ok. Sí. Es que yo ya tengo 40. 43 tengo yo. Ya, Sí, me veo joven igual que vos, creo. Ok, Pero sí. es que Néstor y yo nos dejamos la barba, por eso nos vemos mayores. Sí, no, Pero, claro. porque usualmente hacemos un test. ¿Ok? Ahorita lo van a escuchar a él. Voy a poner el micrófono aquí para que se escuche el piano. Te voy a hacer un test a ver de qué alabanzas te sabes, por ejemplo. Va, la primera. Espérame. Vamos a poner el sustainer. ¿A cuál te suena? ¿Te gustó? Sí. Dime si averiguas quién es el cantante, por lo menos. Danilo Montero. Por ahí vas. Los que están en las redes, si la saben. Dice así, te la voy a cantar. Cansado del camino. Marco Barrientos, ¿no? Sí. Sí. Sediento de... Eso era Romero. Marco, sí. Un desierto y cruzado. Pero es de las viejitas. Hasta ahí sí, la dejo sí. porque ese Sí, sí nos va a cobrar ese pedacito. Sí, no, honestamente, creo que es de aquellas épocas también. Ajá. El único problema es que esas alabanzas ya los tocan muy diferente, ¿verdad? Y por eso que como uno como que ya... Va, pues te voy a hacer otro test. Te estoy poniendo un spot, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver esto. Un piano eléctrico. Tiene que ser más sharp. Ahí. No No basta. bastas. Hasta se tapó la nariz. Ya iba a cantar. No basta. Ajá, sí. Buenísimo. Sí, Juan Carlos No Alvarado. basta solo con cantar. No basta solo con decir. Sí, Clásico, ¿va? así es. Va, una de Marcos Witt. Por esa te las tenés que saber. Creo. Vamos a ver. Una no tan vieja. No. Ajá. Ya hasta a mí se me olvidó. Temprano yo Te buscaré de madrugada. Sí, Ahí sí. nos vamos a Sí. esos momentos, ¿verdad? De ministrando la alabanza en la iglesia. Sí, no, tiempos aquellos, ¿no? Sí. Y cuando eras niño, ¿te recuerdas de una alabanza antigua? La más antigua que cantaba tu mamá, que cantaba tu familia. Himnos. Himnos. Lo que sí he notado es los himnos de Centroamérica, de Sudamérica, hay un poquito de diferencia, ¿no? Sí. Entonces, eso como que estaba- cambia un poquito la Sí, letra. cambia, sí. Esta alabanza, la de la cosecha, viene de... Estaba buscando el verso. Creo que la parte donde dice, alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, creo que viene de donde dice, la mesa es mucha y los obreros son pocos, creo. ¿Verdad? Pero en Habacuc 2 Sí. dice... ya la perdí. En Habacuc 2 está la parte donde dice... ya la perdí. Habacuc 2:14. Habacuc 2:14, mira. Ujú. Dice,
porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. De ahí es donde viene, como las aguas cubren la mar, y será llena la tierra de su gloria. Sí. Quizás hay versiones que dicen que de la gloria, pero aquí dice del conocimiento. Sí, también encontré también en Juan 4:35. Ajá. Dice, vosotros decís, dice, no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, Ahí es. porque ya está blancos para la siega, ¿no? Oh, wow. ¡Ey! ¿Cómo? La cosecha está lista. La cosecha está lista, bro. Así es. No, y los obreros son pocos. Más en estos tiempos. Me dio gusto que me dijiste, o sea, me estabas contando de todos los que estaban en One Way, ¿verdad? Están de alguna forma todavía sirviendo a Dios. Sirviendo, así es. Y de ahí salió un pastor también. Ives es pastor, ¿verdad? Kevin es copastor, Evis también es, Wow. entonces están ahí sirviendo. Qué bendición, al par del bro. pastor, Es importante que sigamos. Dios te llamó con un propósito en ese momento, ¿verdad? Sí, sí. Tenía mucho que ver con los dones que creo que Dios iba a sacar, que no solamente eres músico, sino que para mí yo te vi como alguien de influencia aquí en el área que conectaba a muchas personas y que tuviste, ¿cómo se dice?, el valor de empezar un ministerio. Sí, ese es un llamado, ¿no? O sea, cuando hay un llamado no puedes, aunque digas que no, pero primeramente yo cuando vine de mi país, yo estaba en un grupo allá en Bolivia y estaba bien, diría yo, porque el grupo era ya conocido en De mi música país. cristiana. Música cristiana, sí. ¿Cómo se llamaban? El ministerio se llama A Su Nombre Gloria. El dueño del grupo era hermano José Cayo. Él compuso su canción. Oh, siguió. Entonces, y sus alabanzas se escuchaban en las iglesias. Entonces, Ajá. digamos que allá aquel tiempo era como Julio Melgar en nuestro estilo de alabanzas. Claro, allá en ese ambiente. sí, en ese ambiente. Entonces, sus alabanzas lo tocaban los grupos que estaban en el área o en los departamentos. Entonces, tenía mucha influencia en lo que era Argentina, Sudamérica, Perú. Entonces, yo en una de esas ocasiones, en una de las campañas que estaba él en una plaza, él hizo un llamado ahí. Ahí pasé yo, por cierto. Entonces, él empezó a orar, Señor, bendice a este jóvenes, úsalo, Señor. Y yo dije, Señor, yo quisiera servir como estos jóvenes que están ahí. Sí. Y pasó 2 años y estaba en ese grupo. Entonces, se me dio la oportunidad y viajamos a Argentina y el grupo era muy conocido en aquel entonces, ¿no? Entonces, y los coros, todo. Entonces, y algo que me sorprendió fue que el ministerio estaba tan bendecido que aquel entonces pues nos estaba en otro grupo, pero nos pagaban, digamos, como una ofrenda de amor, ¿no? Entonces, yo siempre estaba de acuerdo con eso. Pero cuando entré a ese ministerio de alabanza, me pagaron de un solo muy bien. Y yo dije, pero es mucho dinero, hermano. Le dije, hermano, dijo, nuestro ministerio es bendecido de parte de Dios. Claro. Y nosotros bendecimos también a los que sirven aquí. Y por eso que nosotros nos interesa que se guarden su integridad y sirvan. Y apoyamos los talentos, dijo, ¿no? Entonces... Estaban a tiempo completo ellos. Tiempo completo estaban ellos. Claro. Entonces, yo tenía como un sueldo. Entonces, no tenía... necesidad, digamos, me decía él, mira, lo que te pago 2 días, 3 días que salimos fin de semana, como una semana de trabajo secular, ¿no? Entonces, yo dije, sí, es verdad. Sí. Pero después, en mi corazón había una inquietud de querer venir a este país. Y cuando le comento esto a hermano José Cayo, me dice, no, ¿a qué te vas a ir allá? Te van a matar en el camino. Me decía, no es de parte de Dios que te vayas allá porque, ¿me entiendes? Aquí estás bien, estás joven y aquí, pues, te vamos a apoyar, o siempre va a estar aquí en el Ministerio de Alabanza, ¿no? Entonces, al final, gracias a Dios, él dijo, mira, ¿sabes qué? Voy a hacer una oración. Tal vez es de parte de Dios, dijo. A lo mejor Dios te quiere llevar allá y para poder bendecir otros ministerios, o no sé, o sea, Dios tiene algo. Entonces, él oró por mí. Entonces, me vine a este país. Caí en una época donde yo... hay a veces, cuando estás joven... eres muy conocido y cuando tú caes abajo, cuando ves que nadie te conoce, entonces yo estaba un poco acostumbrado ya que cada vez que subía a una plataforma, que los hermanos siempre aplaudían, ¿no? Entonces llegaba una época donde
la fama pues se apodera un poquito Se de le la sube, persona. Entonces, y entonces cuando aquí O empecé te acostumbras, ¿no? Digamos, se te sube, pero te acostumbras. te acostumbras, sí, entonces. Y veniste aquí a un lugar que es bien frío. O sea, bien frío. La Entonces, gente es fría. Entonces, y aparte, las alabanzas que tocamos era como música cumbia. Entonces, aquí es otro estilo, entonces, todo. Entonces, y ahí es donde yo caí, básicamente, Señor, dije yo, más en la construcción, y cuando yo miraba que era la última persona, digamos, el que limpiaba, el que hacía, entonces, a cambio de mi país lugar que iba tenía amigos, ¿no? Sí. Y muchos amigos me decían, te vi en el video, te vi en tu videoclip y cómo te está yendo bien. Entonces, tenía amigos por todos lados, pero llegué a este país solo, ¿no? Pero doy gracias a Dios porque eso es donde yo realmente donde toqué fondo. La iglesia de Alexandria Nazareno, que está aquí todavía, si no me equivoco, está todavía Pastor Jorge. Esa iglesia fue para mí algo que me marcó. Esa iglesia, de por sí, no había muchas actividades ahí. Entonces, tanto fue la búsqueda de Dios. Dije yo, ¿por qué estoy aquí? O sea, estaba bien en mi país. O sea, todo el mundo me conocía allá, pero aquí nadie. Entonces, y aparte los músicos entonces eran muy buenos para tocar. Entonces, y no sé si muchos se acuerdan, pero era uno de los mejores ministerios en aquel entonces. Y me decían, no, pero tú no puedes tocar, o sea, tú solamente tocas cumbia y no, este estilo, no, o sea, no das. ¿En qué? ¿En bajo? En bajo, sí. Sí, no, pero entonces, eso, sí. tocar cumbia en bajo es bien difícil. Pero ya así como a la alabanza, así ya más contemporáneo, ya era muy difícil. No, mira, yo aquí en la cumbia, el básico, no siempre se toca así. Por ejemplo, para tocar normal solo usas un bajo. Sí, así es. Para tocar, ¿cómo se dice? Corrido es así. Sí. Dos bajos. Pero para tocar cumbia es. Así es, sí. Y si vas a menor, o sea, Sí, cambia. así es. Entonces, cuando ya llegué a ese tiempo donde yo me sentí bien inquieto, sentí ese bajón, entonces yo dije, mira, fue un primero, como los final del año, bueno, la primera semana del año fue. Le dije al pastor José Solís, que todavía está pastoreando en Woodbridge, y le dije, pastor José Solís, ¿será posible que me puedas dar la llave de la iglesia? Yo quiero quedarme allá. Entonces, ¿cómo así? Me dijo, sí. Yo quiero buscar de Dios y realmente quiero saber cuál es mi llamado, ¿no? Y entonces yo me quedé en la iglesia básicamente una semana entera de buscar de Dios. El reto más grande era esto, mira. Yo quería escuchar la voz de Dios. Quería escuchar la voz de Dios. Eso era mi propósito. Entonces me quedé en la iglesia en los 7 días. Ayuné. No ayuné los 7 días, pero ayuné 3 días. Y en eso donde yo quise escuchar la voz de Dios en las noches. Pero en ese entonces llegó un misionero, ¿no? Yo dije, al fin, Dios trae a alguien para que me hable de parte del Señor, dije yo. Yo quería que ese siervo del Señor, que era americano, que hablaba español perfectamente bien también. Entonces yo esperaba como aquel tiempo, ¿no? El Señor te va a bendecir, te va a usar, te va a llevar a las naciones, tú eres escogido. Pero el hermano era bien tranquilo y dijo, hermano, le digo, estoy aquí buscando de Dios, quiero una palabra, quiero saber lo que pasa. Entonces, él se sentó, agarró su periódico. Literalmente me sentí como ignorado, ¿no? Pero algo muy interesante que pasó, yo quería escuchar como aquel entonces, ¿no? Pero me dice, mira, no te preocupes. Si el Señor tiene algo para ti, te lo va a dar, se va a dar al tiempo, ¿no? Uh-huh. Pero eso fue toda la palabra que recibí. Entonces, el Señor te va a dar. Y, mira, no te preocupes. No te preocupes. Yo todavía estaba esperando. Entonces, pero en algo que yo puedo rescatar de ese tiempo, me dio la gracia. Dios me dio gracia y la persistencia. La persistencia es que cuando te fallan tus amigos o las personas que dicen que vamos a apoyar la visión, te fallan, ¿verdad? Entonces, y a cambio, Dios en esos 7 días me fortaleció y me dio la persistencia porque cada vez que teníamos bajos, Dios me levantaba, ¿no? Dios me ayudaba y ponía personas correctas. Entonces, y así, aquí estamos. Así es como que nació One Way. De ahí nació, formamos un grupo, llamamos los jóvenes. Y yo nunca quise ser líder. Básicamente me dijeron, mira,
tú nos llamaste, tú eres el líder. Así, básicamente así me lo dijeron, ¿no? Ah, Entonces, ok. tú eres el líder, porque tú nos llamaste, tú nos estás motivando a hacer esto, entonces. Ya de ahí empezaron a llegar poco a poco. Jeffrey llegó bien joven al grupo, tenía unos 13, 14 años tal vez. Literalmente él se quedaba en la casa, él practicaba mucho y él creció mucho musicalmente, Jeffrey. Sí, sí. Entonces, y la primera actividad que tuvimos fue en Baltimore. Y cuando yo le preguntó de esa actividad, le digo, ¿cómo te sentiste? Dijo, no quiero bajarme de aquí, me quiero seguir. Dijo, sí. Oh, qué lindo, porque Sí. ¿cuántos años tenía él en ese momento? 13, 14 13, años por ahí. 14. Sí. Sí, que el Señor te dé esa experiencia. Sí, sí, siendo teenager, porque es una edad bien difícil. Ujú. Y los frutos son que él, pues chica, Sí, sigue sirviéndole al Señor. Sí, y la verdad que los papás que confiaron me dijo, mira, es nuestro único hijo varón. Cuando le dije, vamos a viajar a California, y me dice, mira, nosotros nunca le dimos que vaya, o sea, pero bueno, dijo, si es de parte del Señor, va a estar bien, o sea, confiarte a su hijo que va a viajar en avión y por muchos días, entonces era algo que realmente también ellos confiaban, ¿no? Entonces, Oh, era menor cuando viajaba sí, todavía sí, con sí, ustedes. sí, Wow. así es. Sí. Gloria a Dios. Hemos escuchado parte del testimonio de Misael. Hay mucho de qué hablar. En la segunda parte de esta entrevista vamos a hablar de detalles, ¿verdad? Más, Así es, sí. vamos a ir al fondo, pero yo siempre quería saber cómo había llegado el Señor, cómo había sido ese encuentro. Sí. Y sé que has tenido más experiencias, ¿verdad? Sí, sí. Personales con Dios. Ujú. Para terminar, recuerdo de las últimas veces que nos vimos, era soltero todavía. Sí, Y sí, recuerdo que en tu apartamento nos reuníamos muchos de aquí del área del DMV. Así es, así es. Y aprovechábamos a hablar de planes, de qué estabas haciendo, cómo nos apoyábamos. Y de esas reuniones surgió 24 horas Adorando al Rey, ¿va? Que eso lo hiciste tú por parte de eso. Sí, de hecho, esa visión estaba en California. Ah, ok. Nosotros fuimos a California, entonces conocimos al pastor Julio, que dirigía ese Tú la proyecto. trajiste aquí y de aquí se la llevaron a Sí, New Jersey, porque allá creo que lo estaban haciendo todavía. Sí, todavía, es cierto. Entonces, algo que hizo bien interesante fue el doctor Julio, cuando yo lo conocí la primera vez. Vino a la actividad y nosotros teníamos unos CDs que habíamos grabado, era como, solamente había 5 alabanzas, pero nunca pusimos un precio a los CDs, ¿no? Entonces era por ofrenda. Entonces, y en eso pues dio una ofrenda, ¿no? Entonces, y de ahí me dice, yo quiero hablar con ustedes, quiero ver cómo podemos ayudarles y también ustedes también pueden llevar esta visión. Entonces, nos hizo invitación para la 24 horas de alabanza y adoración en California. De ahí hicimos esa amistad y ya dijimos, pues sí, nosotros conocemos muchos ministerios porque cada vez que nosotros íbamos a una iglesia, había ministerios que habían ahí, ¿no? Y nos decían, hermano, yo canto, yo tengo un CD, pero no sé dónde, o sea, necesito conexiones, ¿no? Y nosotros decíamos, no, con todo gusto vamos a apoyarle. Entonces, y así a veces nosotros organizamos agenda de otros ministerios. Y entonces, como había bastante que habíamos conocido porque nos daban CDs para poder compartir con los otros hermanos, entonces dije yo, la 24 horas alabanza y adoración va a ser un punto de encuentro donde vamos a poder reunir todas estas personas que necesitan apoyo. Entonces, y así fue. Y después, cuando fuimos a New York, en esa visita que teníamos, que alguien nos ayudó con la agenda ya, y ahí llegamos a la iglesia de Pastor Fajardo. Y Pastor Fajardo dijo, estos jóvenes realmente son usados por Dios. Y le comentamos, ¿no?, que tenemos una actividad de 24 horas de alabanza y adoración. Ni bien que dije eso, en el anuncio dijo, hermanos, nos vamos para Maryland para hacer esa actividad. Se vinieron. Y se vinieron todos. Sí. ¿no? Entonces, de ahí se hicieron... Vino gente por esas áreas también. Bastante, de New York, de New Jersey. Así es. Hasta surgieron amistades. Muchos se casaron también. Y hasta matrimonios surgieron. Sí. Así que de eso vamos a hablar más adelante. Bueno, quiero agradecerle a Misael. No sé si tienes unas palabras finales para todas esas personas, todos esos hermanos que te conocen, ¿verdad? Pues honestamente, pues yo estoy agradecido con Dios. Han sido tiempos maravillosos, ¿no? De poder haber servido al Señor. Pues conocido, o sea, básicamente yo digo que no, porque hemos hecho lo que hemos podido, ¿no? Hemos hecho lo que Dios tenía para nosotros.
pues no somos conocidos. Entonces, pero de alguna manera hemos influido tal vez algo pequeño que hemos aportado, ¿no? Porque dice que en la vida todo tiene propósito, tiene todo. Incluso hay actividades que uno dice que no pasó nada, pero sus frutos dan después, ¿no? Entonces, yo creo que soy fruto de eso también. Mi conversión, así como lo comentaba hace rato, fue algo que tal vez los muchachos en ese momento dijeron, no pasó nada, aquí no se movió el Espíritu Santo, pero lo que pasó en esa parte que esos muchachos que estaban haciendo, ¿me entiendes? Aquí estoy fruto de eso, ¿no? Amén. Así que todos los que hacemos algo en el Señor no es en vano. Bueno. Dios siempre deja una semilla. Yo quisiera decirte, ¿verdad? Para despedirme, a veces nosotros no sabemos qué tanto significado o qué tanto impactamos en las vidas de personas. Por lo menos en mi vida personal, tú has sido de mucho testimonio. Y todo lo que pasa en tu vida está siendo observado. Tú sabes, porque tú eres un hijo de Dios. Así es. Así como hay enemigos espirituales, hay muchos ángeles, hay personas que te ven, Así ¿verdad? es. Y nosotros vemos que tienes tus niños, tienes tu esposa, tu compañía. Todo eso es un testimonio, Así es. ¿verdad? Y siempre sigue adelante. Lo que yo quería decirte es el segundo verso. Esfuérzate y sé valiente. así es. Levántate y predica Predica. a todas las naciones que Cristo es la vida. Mira, Siempre sigue adelante. esa palabra se cumplió en mi vida. Entonces, básicamente, esa palabra era para mí, ¿no? Amén. Entonces, predica y cuando dijo eso, básicamente, en este país, de algún modo también pudimos sembrar algo también en otros ministerios, ¿no? Entonces, ahorita tal vez no estamos en el ministerio, pero siempre seguimos sembrando, digamos. Tú estás en el ministerio más importante, que es ser pastor de tu familia, ¿verdad? Sí. Y que esa descendencia que tú traes van a seguir cuando tú ya no estés 100 años más. Sí. Porque imagínate un niño, sembrarle a un niño ahorita, va a llegar unos de aquí, unos 30, 40 años que no vamos a estar aquí, ¿verdad? Bueno, Así tú es. estás más joven. La Biblia dice en un Salmo 70, creo, años es lo que el Señor te da, y 80 en su vigor. Calculamos que llegamos a los 80, tus niños van a seguir adelante. Sí, ¿verdad? así es. Con eso. Así que gracias, Misael, por el tiempo que nos has dado de hablar en un poquito de historia de la música cristiana, que en realidad es parte de nuestro testimonio. Y gracias a todos los que se conectaron. Nos vemos en el próximo episodio. Así es.